Bien, jóvenes, el siguiente problema corresponde al ciclo de Carnot. Vamos a realizar los cálculos concernientes a cada una de las etapas que conforman este ciclo. Entonces procedamos a resolver el siguiente problema. Consideremos el ciclo de Carnot reversible mostrado en la figura, con un mol de gas ideal con C sub B molar de 3 medios de R como sustancia que efectúa el trabajo. La expansión isotérmica inicial ocurre a la temperatura de reservorio caliente T(C) de 600 grados centígrados desde un volumen inicial de 3.5 litros hasta un volumen de 10 litros. El sistema sufre entonces una expansión adiabática hasta que la temperatura cae a frío 150 grados centígrados. El sistema sufre entonces una compresión isotérmica y subsecuentemente compresión adiabática hasta que se alcanza el estado inicial descrito por T sub A 600 grados centígrados y B sub A 3.5 litros. Vamos a calcular W, Q, delta D, U, delta DH para cada etapa del ciclo y para el ciclo total, y vamos a calcular la cantidad de calor que es extraído del reservorio caliente para efectuar 1000 kilojoules de trabajo en el medio. Entonces vamos a abordar la primera etapa que va desde A hasta B. Recordemos que la primera etapa del ciclo de Carnot es una expansión isotérmica donde el sistema absorbe calor del reservorio caliente. En este caso el reservorio caliente se encuentra a la temperatura de 873 Kelvin y a esta temperatura constante el gas aumenta su volumen. En este caso lo va a aumentar desde 3.5 litros hasta 10 litros. Recordemos que todo el ciclo de Carnot es un ciclo reversible. Entonces, en la primera etapa del ciclo de Carnot nos encontramos frente a una expansión isotérmica reversible. De acuerdo con lo postulado en la primera ley de la termodinámica, para los gases ideales, en estos delta U y delta DH son función únicamente de la temperatura. Por lo tanto, si la temperatura es constante, delta U es igual a 0 y delta DH es igual a 0. Si formulamos la primera ley de la termodinámica como delta U es igual a Q más W, como delta U es igual a 0, entonces tendremos que 0 es igual a Q más W, es decir, que para esta primera etapa del ciclo, Q va a ser igual a menos W. Ese W, como es una etapa reversible, como todas las del ciclo de Carnot, se convierte en W reversible porque estamos frente a un proceso isotérmico. Y recordemos que W reversible se calcula como menos nRT, logaritmo natural de volumen final, en este caso B sub B, sobre volumen inicial, B sub A. Para este caso, pues conocemos todas las variables involucradas en el sistema o en el proceso y procedemos a hacer el cálculo de W reversible. Por la fórmula, reemplazando los datos en la fórmula, obtenemos entonces que el W reversible realizando las operaciones correspondientes equivale a menos 7619.74 joules. En este caso, negativo porque estamos frente a un proceso de expansión. Teniendo en cuenta que W es igual a, que Q es igual a menos W, entonces Q para esta etapa 1 del proceso va a ser igual a 7619.74 joules y hemos calculado o hemos determinado las variables involucradas en la etapa 1 del ciclo de Carnot para el proceso que estamos estudiando. En resumen, en la etapa 1 tenemos los valores de W, de Q, de delta de U y delta de H que corresponden en este caso a 0. Pasamos entonces a la etapa número 2. La etapa número 2 del ciclo de Carnot es una expansión adiabática. El sistema se aísla de tal manera que las paredes se hagan adiabáticas y el gas se sigue expandiendo. En este caso, al ser adiabático el proceso, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, cualquier proceso adiabático tendrá un calor igual a 0. Formulando la primera ley de la termodinámica, vamos a descubrir entonces, considerando el calor de 0, que delta de U es igual a W. Es decir, que para calcular, en este caso, delta de U, yo necesito conocer C sub B, que el problema no los proporciona, y delta de T, ¿cierto? Ese delta de T sería la temperatura en B menos la temperatura en C. Pero la temperatura en B será la misma temperatura en A al ser el
proceso inicial de la etapa 1 isotérmico. Y la temperatura en C no es otra cosa que la temperatura del reservorio frío, en este caso 150 grados centígrados o 423 Kelvin. Entonces, recordemos que C sub B molares, C sub B sobre N. A mí me interesa C sub B. C sub B vendría siendo igual a N por C sub B molar. Al reemplazar eso en la fórmula delta de U y reemplazar los valores correspondientes a los moles, a la constante R, valor de C sub B y al delta de T, encontramos que delta de U para la etapa número 2 es de menos 5611.95 joules. Por lo tanto, W tendrá exactamente el mismo valor. Procedemos entonces a calcular delta de H. Para un gas ideal, delta de H es igual a C sub P por delta de T. Como conocemos C sub P, recordemos que para el gas ideal, C sub P menos C sub B es igual a R, por lo tanto, al tener acceso a C sub B molar, tenemos acceso al C sub P molar, reemplazando los valores de C sub B molar, que es 3 medios de R, más R me va a dar 5 medios de R. Delta de H vendría siendo N por C sub P molar por delta de T, reemplazamos los valores y obtenemos que delta de H para la etapa 2 es de menos 9353.25 joules. En resumen, en la etapa 2 tenemos que W2 es de menos 5611.95 joules, delta de U2 el mismo valor, delta de H2 menos 9353.25 y Q sub 2 es 0 porque el proceso es adiabático. Hasta ahora ha sido muy sencillo el cálculo de nuestras propiedades en la etapa 1 y en la etapa 2 del ciclo de Carnot. Procedemos a los cálculos de la etapa 3. En la etapa 3 tenemos una compresión isotérmica reversible desde C hasta D. La temperatura es constante, T sub C es 150 grados centígrados, T sub D va a ser también 150 grados centígrados porque el proceso es isotérmico. Aplicando el mismo criterio que utilizamos en la etapa 1, al ser isotérmico también, vamos a obtener que Q va a ser igual a menos W, delta de U es 0, delta de H es 0, porque es un gas ideal. Para el gas ideal, delta de U y delta de H son funciones únicamente de la temperatura. Y para calcular entonces W reversible necesito conocer B sub D y B sub C. Y son valores que el problema no nos proporciona. El problema no nos dice cuánto es B sub C, tampoco nos dice cuánto es B sub D. Entonces, para poder avanzar, tenemos que calcular estas propiedades, estos volúmenes. Entonces, para poder hallar B sub C, no voy a tener en cuenta la etapa 3, sino que voy a tener en cuenta la etapa 2. La etapa 2, recordemos que es una expansión adiabática, en este caso reversible. Entonces, la temperatura B es 833, la temperatura C 423, el volumen B, que lo conozco, es 10 litros. Para los gases ideales, en procesos adiabáticos reversibles, se cumple que T sub 2 sobre T sub 1 es igual a B sub 1 sobre B sub 2, todo elevado a la gamma menos 1, conociendo el valor de B sub B, la temperatura C y la temperatura B, puedo hallar el valor de B sub C, despejando de esta fórmula que tenemos aquí. Para poder despejar esta fórmula, vamos a elevar a ambos lados de la ecuación las expresiones a la 1 a la gamma menos 1 para eliminar este gamma menos 1 de este lado. Procedemos a elevar y gamma menos 1 sobre gamma menos 1 me va a dar 1. Se elimina. Entonces me queda que T sub C sobre T sub B a la 1 sobre gamma menos 1 es igual a B sub B sobre B sub C. Despejando B sub C de la expresión y reemplazando los respectivos valores, teniendo en cuenta que gamma es C sub P sobre C sub B, calculamos el valor de gamma, C sub P molar 5 medios de R, C sub B molar 3 medios de R, eliminamos la CR, aplicamos ley de la oreja y nos queda que gamma es 5 tercios. Procedemos a
reemplazar los valores y encontramos que B sub C tiene un valor de 29.65 litros. A partir de los datos de la etapa 2, conocemos B sub C. Listo, ahora vamos a calcular B sub D a partir de la etapa número 4, que también es una compresión adiabática, y conocemos el valor de T sub D, conocemos el valor de T sub A y conocemos el valor de B sub A. Entonces, aplicando la fórmula para un proceso adiabático reversible de un gas ideal y despejando B sub D, reemplazando los valores de B sub A, de T sub D y T sub C, T sub A, perdón, vamos a encontrar que el volumen D es 10,38 litros. Con los valores de B sub C y B sub D ya va a ser muy sencillo entonces calcular en la etapa 3 W reversible menos NRT, B sub fit, volumen final menos volumen inicial, en este caso de la etapa 3. Reemplazo los valores y encuentro que W reversible para la etapa 3 es 3691.19 joules. Como Q es igual a menos W, entonces Q va a ser menos 3691.19 joules para esta compresión isotérmica. En resumen, en la etapa 3, delta de U y delta de H son 0, gas ideal, solamente depende de la temperatura. El trabajo es 3691.19, positivo por ser compresión, y Q sub 3 es de 3691.19, negativo porque en este caso el sistema está cediendo calor al reservorio frío en el ciclo de Carnot. Finalmente procedemos con la etapa 4, adiabática nuevamente, Q es igual a 0, delta de Q más W, delta de U va a ser igual a W, delta de U es C sub B por delta de T, como procedemos en la etapa 2, delta de U es N C sub B por delta de T, reemplazamos los valores de mol, C sub B y delta de T, y obtenemos que para la etapa 4 delta de U es de 5600.95 joules y eso va a ser igual al trabajo también, 5611.95 joules. Delta de H se calcula con N por C sub P por delta de T. Reemplazo los valores de N, de R, de temperatura final y de temperatura inicial para la etapa 4 y encuentro que delta de H es de 9353.25 joules. En resumen, para la etapa 4 tenemos W4 5611.95, delta de U4 5611.95, delta de H4 9353.25 joules y Q sub 4 0 por ser un proceso año. Ya podemos entonces proceder a resolver la primera parte, que es calcular W, delta de U, delta de H para cada etapa del ciclo y para el total. Ya para cada etapa del ciclo lo tenemos. W total sería W1, W2, W3 más W4. Reemplazamos los trabajos calculados en cada una de las etapas del ciclo de Carnot y resolviendo aritméticamente encontramos que W total es de menos 3982.55 joules. Cada ciclo de este proceso genera una cantidad de trabajo equivalente a lo que estamos observando ahora mismo. Q total vendría siendo Q1 más Q2 más Q3 más Q4, pero recordemos que Q2 y Q3 son 0, Q3 y Q4, perdón, por ser adiabáticos. Entonces será la sumatoria de Q sub 1 y Q sub 3. En este caso, el total me va a dar 3928.55 joules. Delta de U debería ser igual a 0 por ser un ciclo, ¿cierto? Delta de una propiedad, una función termodinámica, no depende de la trayectoria, debe ser 0 y lo vamos a comprobar. Entonces sería 0 para la primera etapa, 0 para la tercera etapa por ser adiabáticas, isotérmicas, y para la etapa 3, 2 y para la etapa 4, delta de U tiene los mismos valores con signo negativo, eso nos va a dar 0, lo mismo va a ocurrir con delta de H, también es igual a 0. Para la parte B nos piden que calculemos la cantidad de calor que es extraído del reservorio caliente para efectuar 1 kJ de trabajo en el medio.
Entonces, para poder hacer este cálculo, lo primero que tenemos que calcular es la eficiencia, en este caso, de la máquina térmica reversible a partir de la eficiencia de Carnot, que es 1 menos T frío sobre T caliente, valores que conocemos en Kelvin, por supuesto las temperaturas, y la eficiencia de este ciclo para esta máquina que opera bajo estas dos temperaturas es de 0.515, es decir, una eficiencia del 51.5%. Sabemos que la eficiencia es igual al trabajo que se produce dividido entre el calor que se extrae del reservorio caliente, en este caso, o el calor invertido. Y hemos calculado que esto es de 0.515. Procedemos entonces a despejar Q para ver cuánto tendríamos que invertir en este proceso que nos está mostrando el ejemplo. 1 kJ son 1000 joules, entre la eficiencia me da 1940 joules. Es decir, si necesitamos producir 1 kJ de trabajo sobre el ambiente bajo las condiciones de esta máquina térmica reversible, en cada etapa del ciclo debemos extraer del reservorio caliente un total de 1940 joules de calor. Espero que hayan comprendido. Nos vemos en la próxima ocasión.